Actualmente, Europa representa tan solo el 10% de la economía mundial, y las proyecciones apuntan a que este porcentaje podría caer al 8% en los próximos años. Esto es un reflejo de un declive estructural que afecta a su competitividad y capacidad de crecimiento. Aunque sigue siendo la tercera economía más grande del mundo, su relevancia en el escenario internacional se está desvaneciendo. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea muestra una preocupante tendencia descendente, con un crecimiento promedio de apenas un 1,5% anual en las últimas décadas, y las previsiones del FMI para el próximo año indican un escaso 0,8%. Este estancamiento no es nuevo, pero sí cada vez más preocupante. Mientras potencias emergentes como China e India registran ritmos de crecimiento exponenciales, Europa parece estar quedándose atrás, lo que plantea serias preguntas sobre su futuro económico y su papel en el mundo. A pesar de los esfuerzos para mantener su influencia, la Unión Europea enfrenta desafíos que no solo amenazan su prosperidad económica, sino también su capacidad de liderar en tecnología, comercio e innovación. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué decisiones políticas y estructurales han llevado a este escenario? Y lo más importante, ¿es posible revertir esta tendencia? Uno de los factores que está asfixiando a la economía europea es la hiperregulación, un problema que limita la competitividad y la capacidad de innovación en prácticamente todos los sectores. Europa se ha convertido en un verdadero ejemplo de exceso normativo que dificulta el funcionamiento fluido de las empresas. Para ilustrarlo, en España durante 2024 se aprobaron o modificaron más de 1.250 textos legislativos, lo que equivale a 3,4 nuevas normativas al día. Lejos de disminuir, es más que las 1.140 del año 2023. Este volumen de regulaciones afecta desde el comercio local hasta grandes industrias, obligando a las empresas a dedicar recursos significativos únicamente para cumplir con requisitos legales que muchas veces no están diseñados de forma clara ni coherente. El ámbito medioambiental es uno de los más regulados, con más de un tercio de las nuevas normativas enfocadas en eficiencia energética y diseño ecológico. Aunque estas intenciones son positivas, su implementación fragmentada y a menudo inconsistente entre los Estados miembros genera más obstáculos que beneficios para las empresas. Además, sectores clave como la seguridad alimentaria o las licencias urbanísticas enfrentan una creciente carga legislativa que afecta su productividad y dinamismo. Esto no solo repercute en el tejido empresarial, sino que limita la capacidad de Europa para competir a nivel global, especialmente frente a economías con enfoques más flexibles y dinámicos como Estados Unidos o China. Esta vorágine normativa tiene otro efecto colateral preocupante: desmotiva la inversión extranjera. Cuando empresas internacionales analizan las posibilidades de establecerse en Europa, encuentran un entorno cargado de incertidumbre normativa y altos costos de cumplimiento, lo que las empuja a buscar mercados más accesibles. Incluso figuras clave del ámbito económico, como Ana Botín, han señalado la necesidad urgente de una pausa regulatoria en Europa para permitir que el sector privado despliegue su potencial sin estar constantemente limitado por nuevas reglas. Sin esta pausa, el riesgo de que Europa quede rezagada en competitividad global es cada vez más real. En este contexto, la hiperregulación no es solo un obstáculo administrativo, es un factor estructural que erosiona la productividad y la capacidad de innovación de la región. Europa se enfrenta al reto de simplificar y armonizar su marco normativo para garantizar que las empresas puedan crecer, competir e innovar sin sentirse ahogadas por una maraña burocrática. La energía es uno de los pilares fundamentales que sustentan cualquier economía, y en el caso de Europa se ha convertido en un talón de Aquiles que expone la fragilidad del continente frente a las grandes potencias globales. La política energética europea ha estado marcada por decisiones controvertidas que, aunque en muchos casos nacen de buenas intenciones, han generado efectos adversos en su competitividad y seguridad económica. Un ejemplo claro de esto es la fuerte apuesta por las políticas verdes y el desmantelamiento de centrales nucleares, que ha dejado a muchos países europeos más dependientes de fuentes de energía menos eficientes y más costosas.
Si bien la transición hacia energías renovables es un objetivo loable y necesario para combatir el cambio climático, su implementación apresurada y poco planificada ha creado cuellos de botella en el suministro energético. Al mismo tiempo, la dependencia de Europa del gas ruso, que en su momento representaba el 40% del suministro del continente, quedó expuesta como un grave problema tras la invasión de Ucrania y las sanciones internacionales impuestas a Rusia. La necesidad de sustituir este gas ha llevado a Europa a recurrir al gas licuado de Estados Unidos, una alternativa significativamente más cara que ha incrementado los costos energéticos para consumidores y empresas. Este aumento en los precios de la energía ha afectado directamente a la competitividad de la industria europea, especialmente frente a regiones como Estados Unidos o China, donde los costos energéticos son notablemente más bajos. Por otro lado, aunque Europa sigue siendo líder en energías renovables, su cadena de suministro está fuertemente vinculada a China, especialmente en lo que respecta a paneles solares y baterías. Esto limita la autonomía energética de la región y subraya una falta de estrategia para desarrollar capacidades propias en tecnologías clave. Mientras tanto, potencias como Estados Unidos y China están invirtiendo cantidades masivas en innovación energética, como los SMR nucleares, de los que hablamos anteriormente en el canal, lo que deja a Europa en una posición rezagada en este ámbito. La combinación de políticas verdes ambiciosas, una transición energética desordenada y la falta de inversiones estratégicas en infraestructura energética ha dejado a Europa en una situación vulnerable que no vislumbra que cambie a corto plazo. El gasto público y la deuda son otros grandes retos estructurales que enfrenta la economía europea. Los gobiernos de la región, en su mayoría liderados por partidos socialdemócratas, han apostado por aumentar el tamaño del Estado como una solución a las crecientes demandas sociales y económicas. Sin embargo, este enfoque ha llevado a niveles de deuda que se están convirtiendo en insostenibles. La deuda pública de muchos países europeos ya se encuentra en cifras alarmantes, y las crisis recientes, como la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania, no han hecho más que agravar la situación. Por ejemplo, el alto endeudamiento en países como Francia ha generado una creciente desconfianza entre los inversores, quienes perciben un riesgo elevado al adquirir deuda de ciertos Estados miembros. Esto se refleja en las primas de riesgo, que en algunos casos han alcanzado niveles no vistos desde la crisis de deuda soberana europea de hace una década. Esta espiral de gasto público rara vez se traduce en un retorno claro para la economía. Por el contrario, muchos de estos recursos se destinan a mantener sistemas burocráticos costosos o a programas sociales que no están diseñados de manera eficiente, y a menudo su necesidad es cuestionable. Esto deja menos margen para inversiones estratégicas en innovación, infraestructura o tecnología, áreas en las que Europa necesita con urgencia avanzar para competir con economías más dinámicas como Estados Unidos o China. Además, los elevados niveles de deuda limitan la capacidad de los gobiernos para responder a futuras crisis. Tal como destacó Christine Lagarde, el margen fiscal para financiar grandes políticas industriales o planes de estímulo es cada vez más reducido. Esto pone aún más presión sobre el sector privado, que, aunque tiene el potencial de generar riqueza, se encuentra obstaculizado por la ya mencionada hiperregulación y la falta de incentivos. Este modelo de gasto público descontrolado, combinado con un crecimiento económico lento, agrava el problema. Con una base impositiva insuficiente y una población envejecida que requiere más recursos, la sostenibilidad de las finanzas públicas en Europa está en jaque. Si no se implementan reformas estructurales para reducir el gasto innecesario y fomentar la productividad, el continente podría enfrentarse a una nueva crisis de deuda con consecuencias devastadoras para su economía y estabilidad política. Como consecuencia de los puntos mencionados hasta ahora, se deriva la falta de productividad. A pesar de ser una región históricamente conocida por su excelencia industrial y tecnológica, en las últimas décadas se ha visto rezagada frente a economías más ágiles y dinámicas como la de Estados Unidos o China. Este estancamiento en la productividad se ha convertido en un factor clave que explica por qué el crecimiento económico europeo ha sido tan débil y por qué su relevancia en el escenario global sigue disminuyendo.
Un aspecto crítico es la inversión insuficiente en innovación y tecnología de vanguardia. Mientras que países como Estados Unidos y China han destinado recursos masivos a sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y las energías renovables, Europa ha quedado rezagada en la adopción de estas tecnologías transformadoras. Por ejemplo, aunque empresas europeas como ASML lideran en la producción de máquinas para semiconductores, el continente no ha logrado desarrollar ecosistemas tecnológicos robustos que impulsen nuevas industrias o generen empleo de alta calidad. La falta de modernización también afecta directamente a los sectores industriales tradicionales, como la automoción, donde gigantes europeos como Volkswagen han sufrido para adaptarse a la revolución de los vehículos eléctricos. Esto contrasta con el liderazgo de empresas estadounidenses como Tesla o el rápido avance de fabricantes chinos, lo que refleja la incapacidad de Europa para anticiparse a las transformaciones globales. Esta inercia no solo pone en riesgo la competitividad de sus industrias, sino también miles de empleos en el continente. Otro factor clave es el envejecimiento de la población. Con una fuerza laboral que se reduce cada año y una proporción creciente de ciudadanos en edad de jubilación, Europa enfrenta un grave problema estructural. Esta dinámica no solo limita la capacidad productiva de la región, sino que también aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones y asistencia social, ya de por sí saturados. Y por si no fuera suficiente, mano de obra altamente cualificada está emigrando a otros continentes con mayores oportunidades laborales, y en su lugar absorben inmigración mayoritariamente poco cualificada. Además, Europa no ha logrado dispersar tecnologías avanzadas en todos los niveles de su economía, lo que afecta a la eficiencia y la capacidad de generar valor añadido. En sectores como la agricultura, por ejemplo, aún predominan métodos tradicionales que, aunque relevantes culturalmente, no son competitivos frente a la automatización y la producción masiva que han adoptado otras regiones. La falta de capital de riesgo y de un mercado único eficiente también restringe el surgimiento de grandes empresas tecnológicas europeas, dejando al continente dependiente de plataformas extranjeras. Por si fuera poco, el reciente ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado una oleada de incertidumbre en Europa debido a la amenaza de imponer aranceles a bienes clave importados desde la Unión Europea. Aunque aún no se han aplicado aranceles de forma generalizada, su enfoque selectivo y directo contra la UE ya preocupa a economistas y líderes europeos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias para el comercio y la competitividad del bloque. Según Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Europa debe estar preparada para responder de manera anticipada a cualquier movimiento que pudiera alterar el flujo de bienes hacia uno de sus principales mercados. La amenaza no solo radica en la pérdida de competitividad en el mercado estadounidense, sino también en el daño colateral que podría sufrir su economía interna. Si los aranceles se concretan, sectores clave como el automotriz y el lujo, altamente dependientes de las exportaciones, se verán afectados, incrementando los riesgos de desempleo y reducción de ingresos. Al mismo tiempo, esta situación podría acelerar un movimiento hacia una mayor integración económica dentro de la UE para mitigar los efectos externos, como lo destacó Lagarde al señalar la necesidad de eliminar las barreras internas al comercio europeo como una forma de fortalecer el mercado único. Por ahora, el futuro de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos bajo la administración Trump permanece incierto. Mientras los líderes europeos trabajan en estrategias para proteger sus intereses económicos, las amenazas de aranceles ya han puesto de manifiesto la fragilidad de Europa en un entorno global donde el proteccionismo y las tensiones comerciales están en aumento. Este es un recordatorio de la importancia de diversificar mercados y fortalecer la autonomía económica del bloque para resistir los embates de políticas externas impredecibles. Si has llegado hasta aquí, comenta qué crees que le depara a la economía europea y suscríbete y deja un me gusta si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video aquí en Goldfish.